Porque en este momento tengo contacto con Marwan Soto. Él es escritor, a quien yo le agradezco mucho. Marwan, que nos tome la llamada telefónica. Bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted como especialista en estos conflictos entre Estados Unidos e Irán, ¿qué le ha parecido este encontronazo, escaramuza? Pues, ¿cómo calificarlo, sobre todo si leemos y vemos con atención el discurso hoy del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con alta carga conciliadora? Si Mira, lo creo comparamos con que otros tiempos, ¿cómo lo ve usted? si lo podemos comparar incluso con los tweets de las 12 horas previas, que es lo Sí. mismo que sucede cuando se lee el mensaje también por Twitter, el mensaje que en este caso fue por Twitter, perdón, del secretario de Relaciones Exteriores iraní, donde también daba anoche, hora de México, por zanjada esta confrontación y decían que ya se tomaron y se dan por satisfechos con las represalias alrededor del asesinato del general Soleimani. El problema es que esos mensajes conciliatorios no son necesariamente muy acordes a los que habíamos visto en las horas previas, por lo cual preferiría tratar de explicar las cosas o de tratar de que nos sumerjamos un poco a este conflicto en sus distintas etapas. Primero, la tensión complicada de Estados Unidos con Irán desde, si queremos, 1979, acrecentada este viernes, con el asesinato del segundo hombre fuerte del Estado iraní, responsable de la expansión del proyecto iraní en otros países, que al final termina por llevar el conflicto a una dimensión de incertidumbre ante la posible represalia en ese momento del Estado iraní. Terminados los funerales del general Soleimani, se empiezan a tomar las acciones y es justo a la misma hora en la que se terminan los funerales que se da este ataque en contra de las bases estadounidenses controladas por Estados Unidos en Irak. A partir de eso, la incertidumbre conquista aún más el escenario internacional porque no se sabía ni siquiera qué tipo de ataque era, y aquí hay que ser muy precisos y regresamos entonces al mensaje que se da hoy en la Casa Blanca por parte del presidente Trump. Resulta que en el caso de que hubiera habido víctimas norteamericanas, como algunos mencionábamos ayer, en este ataque, Estados Unidos se hubiera visto obligado a tener que responder de otra manera, creciendo un poco más, aún más las tensiones. Como no se dio así, es que podemos entrar a esta especie de periodo nuevo de una aparente tranquilidad, gracias a que es muy difícil pensar que Irán, a la hora que hace este ataque, y sobre todo cuando avisa a las autoridades iraquíes unas horas antes que iba a atacar suelo iraquí, más allá de las advertencias que se venían dando desde el viernes pasado por parte del gobierno de los ayatolas, que Estados Unidos no iba a tener el tiempo de evacuar a su gente, por lo que era muy difícil pensar que Irán no sabía que no iba a haber víctimas norteamericanas. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar a que lo que hace el gobierno de los ayatolas es entrar a una respuesta dentro de todo simbólica que le permitía cumplir su obligación de dar una respuesta, porque no podían no darla, más allá que pudiera ser un tipo detestable. El general Soleimani es un hombre de Estado al que Estados Unidos termina por asesinar y obligaba al gobierno de los ayatolas a responder. En este momento se da la respuesta más o menos simbólica, se cambia todo el tenor por las posibles escaladas y hoy resulta que entramos a este periodo de tranquilidad. Este periodo de tranquilidad también tiene sus matices y es donde creo que tenemos que tener cuidado en las lecturas. Si bien en la parte frontal da la impresión que, como suponíamos, ninguno de los actores iba a estar queriendo meterse en una escalada directa, en un conflicto directo, mucho menos en suelo iraní, a partir de la diferencia de fuerzas, tanto financieras como militares, resulta que eso, que es tranquilo y en verdad es muy positivo, todos supimos ayer la tensión que el mundo traía en la noche. Eso no quiere decir que debe dejar de importarnos y que debemos de dejar de tener un ojo bien puesto sobre la zona. ¿Por qué? Porque en simultáneo sale un mensaje del ayatollah Jamenei, líder supremo del Estado iraní, donde dice que esto no fue suficiente. Esta, si bien entra dentro del tono de esta declaración, dentro del tono de la retórica de los países islamistas y demás, aunque también tiene su tono similar por parte de la administración Trump, tenemos que entender que si bien teníamos en el caso del Estado iraní una serie de fuerzas estatales, que son las guardias que comandaba el general Soleimani, que son las que responden con misiles en contra de la base norteamericana, quedan todavía las distintas organizaciones, dentro de todo patrocinadas por el Estado iraní, como el Hezbollah, como las milicias Houthis en Yemen, como Kataib Hezbollah, el Hezbollah iraquí, que podrían en este momento, como ya lo anunciaron los liderazgos Houthis en Yemen, seguir tomando ciertas acciones de represalia que no necesariamente implican una estridencia como la de las últimas horas,
sino que se sitúan en la permanencia de los conflictos medioambientales, que sobre todo a Occidente nos tienden a importar poco porque no llegan a estos niveles de alarmismo, y eso permite que haya miles de vidas que están en riesgo. Hay una cosa curiosa de las últimas horas. Sí, Desde ayer, a la hora que empezamos a hablar de este tipo, de estos ataques y de los distintos escenarios, se hablaba muy poco de las víctimas y de las víctimas, de las posibles víctimas y de la vida de la gente que está en estos países. De vuelta Irak se transforma en el país que más pierde, ya que tanto Irán como Estados Unidos atacan en su suelo, y de vuelta podemos pasar de alto las posibles consecuencias en la vida de la gente en los territorios de influencia iraní y los territorios donde podría haber algún tipo de actitud de acción por parte de cualquiera de los actores que no llegaran a los titulares, como lo hemos visto. Bien, Marwan Soto, debe la oportunidad, en otra oportunidad, tanto en televisión como en radio, de volverlo a invitar aquí en el Heraldo Media Group para seguir conociendo sobre ello, sobre todo ahora que estamos en este impasse de una respuesta por parte de Irán a lo que hemos escuchado esta mañana y tomando en cuenta pues todo este análisis que nos ha comentado Marwan Soto. Yo me quedo todavía con esta respuesta simbólica de Irán en este ataque anoche, donde es claro que no buscaban precisamente matar a los estadounidenses, sino hacerles una especie de advertencia, si tomamos en cuenta la evolución de su armamento, de la evolución de sus capacidades bélicas. Era muy sencillo el poder generar bajas en el ejército estadounidense, pero no lo hicieron. Y yo no sé si el mundo que apoya al Ayatollah Jamenei se va a quedar tranquilo con una respuesta simbólica, Marwan. Hay que ser prudentes con esto y hay que entender las distintas líneas de los discursos. Hay un discurso totalmente práctico en el que a Irán no le convenía de ninguna manera hacer algo más que lo que se hizo por su propia situación, por los niveles de apoyo que necesita en Irak, pero al mismo tiempo hay que entender que se necesitaba hacer por parte del Estado iraní una respuesta contenida que en simultáneo pueda convivir con esto que estás diciendo, con las posibles respuestas de los grupos afines al gobierno, los ayatolás. Marwan Soto Antaki, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Media Group. Seguimos en comunicación conforme vaya avanzando la situación que vive en este momento Estados Unidos e Irán. Muchas gracias, Muchísimas Marwan. gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hemos conversado con Marwan Soto Antaki. Él es una de las voces más respetadas en México del mundo árabe, conocedor del mundo árabe, escritor, hijo de la gran Ikram Antaki, a quien recordamos